Antes de las escuelas, antes de los libros, antes incluso del lenguaje articulado tal como lo conocemos, la humanidad ya enseñaba. La educación no nació en un edificio, sino en la supervivencia. Y su historia es tan antigua como la humanidad misma. La neurociencia evolutiva ha demostrado que nuestro cerebro se adaptó para aprender observando, cientos de miles de años antes de que existiera la escritura. El primer aula fue el mundo. Hace 1.800.000 años, nuestros ancestros ya hacían algo extraordinario. Enseñaban. Para fabricar herramientas de piedra, como los bifaces, se requería un modelo claro de instrucción, repetición y corrección por parte de un experto. La educación, como un acto consciente de transmitir conocimiento, empezó miles de siglos antes de la civilización, incluso antes de que existiera el Homo sapiens. Durante el 95% de nuestra historia, fuimos cazadores, recolectores. En esas pequeñas comunidades nómadas, nació la educación comunitaria. Todo adulto era un maestro, y todo niño era un aprendiz. El aprendizaje era participativo, se aprendía haciendo, cazando, recolectando, viviendo. Los mitos y las historias contadas alrededor del fuego funcionaban como manuales morales, y los ritos de iniciación eran auténticos rituales pedagógicos que marcaban el paso a la adultez. La tradición oral era tan poderosa que podía transmitir miles de años de conocimiento vital de una generación a otra. Luego, hace unos 4.500 años, en Mesopotamia, nació un concepto revolucionario: la escuela. En las edubas, las casas de las tablillas, la educación se convirtió por primera vez en una institución formal. Su objetivo era claro: formar escribas para la compleja administración del Estado. El currículo incluía listas de palabras, matemáticas con base 60 y la redacción de contratos legales. El método era riguroso. Repetición constante, caligrafía en tablillas de arcilla y la corrección directa del maestro. Aquí vemos la primera forma de evaluación del aprendizaje. Al mismo tiempo, en Egipto, el conocimiento se consolidó como un privilegio social. Solo entre el 1 y el 2% de la población accedía a una educación formal, convirtiendo a los escribas en parte de la élite estatal. Textos como las Instrucciones de Ptahhotep, escritos hace más de 4.000 años, son considerados los manuales pedagógicos más antiguos del mundo. Se enseñaban matemáticas avanzadas, como vemos en los problemas del papiro Rind, y la educación estaba íntimamente ligada a la religión, la astronomía y la construcción de monumentos. Por primera vez, el saber no solo era útil, era prestigioso. Ser educado era una forma de ascender en el mundo. Mientras tanto, en China, se gestaba otra gran revolución. El pensamiento de Confucio estableció que la educación no era solo un privilegio, sino un deber ético del Estado para formar ciudadanos virtuosos. Así nació el sistema de exámenes imperiales, el Keiyu, que duró más de 1.300 años. En estas pruebas se examinaba la retórica, la poesía, el análisis moral y la escritura. Este sistema formó a la clase letrada de los mandarines, la élite académica más influyente de Asia, transformando la educación en un camino basado en el mérito, no en el linaje. Y entonces llegamos a Grecia. En las bulliciosas ágoras, Sócrates introdujo el diálogo crítico como la principal herramienta pedagógica. Su método no buscaba dar respuestas, sino enseñar a hacer preguntas. Su discípulo, Platón, fundó la Academia, un centro dedicado a la filosofía, las matemáticas y la política. Y el alumno de Platón, Aristóteles, creó el Liceo, donde se estudiaba biología, lógica, retórica y ética. Aquí surgió el concepto de paideia, la formación integral del ciudadano, cuerpo y mente, para una vida plena y activa en la polis. Por primera vez en la historia, aprender no era solo recordar, sino cuestionar. El Imperio Romano heredó y adaptó este legado griego, dándole un enfoque mucho más práctico. Su sistema educativo se estructuró en el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, música, geometría y astronomía. El objetivo principal era formar ciudadanos, abogados y oradores
capaces de gobernar un vasto imperio. La educación era para gobernar. Con la caída de Roma, Europa entró en la Edad Media, y el conocimiento se refugió tras los muros de los monasterios. Entre los años 500 y 1000, los monjes se convirtieron en los guardianes del saber, preservando y copiando a mano textos griegos, romanos y orientales. En sus scriptoria, perfeccionaron las técnicas de copia, iluminación y catalogación de manuscritos, salvando de la desaparición una parte invaluable de la cultura clásica. Y fue de este entorno religioso y académico que nació una de las instituciones más importantes del mundo moderno, la universidad. Bolonia en 1088, especializada en Derecho, París en 1150, en Teología y Artes, Oxford en 1096, famosa por su debate escolástico. Estas primeras universidades obtuvieron autonomía legal como una comunidad de maestros y estudiantes. Y crearon la figura del doctor, el experto que no solo poseía conocimiento, sino que también podía crearlo. La universidad medieval fue la primera institución que reconoció la búsqueda del conocimiento como una misión social fundamental. Pero la escuela tal y como la conocemos hoy, con aulas, horarios y grados por edad, tiene un origen mucho más reciente. Su modelo nació en Prusia a principios del siglo XIX. Tras su derrota ante Napoleón, Prusia decidió reconstruir la nación a través de la educación. Creó un sistema escolar estatal centralizado con innovaciones clave: escolarización obligatoria para todos, división de los alumnos por edad, horarios fijos, un currículo nacional, la formación profesional de los docentes y exámenes estandarizados. Este modelo prusiano fue tan exitoso que se exportó a todo el mundo, influenciando los sistemas educativos de Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Esta idea de una educación para todos fue impulsada por los grandes pensadores de la Ilustración. Condorcet declaró que la educación debía ser un derecho universal y público para crear ciudadanos libres. Rousseau propuso una educación más natural y centrada en el niño. Y Kant definió el papel moral del maestro en la formación del carácter. La educación se convirtió en la herramienta para alcanzar la libertad. La revolución industrial aceleró este proceso. Las fábricas necesitaban trabajadores alfabetizados que pudieran leer manuales y seguir instrucciones. Se abrieron escuelas en las zonas industriales, y el libro de texto se masificó. Pero esta educación también tenía otro objetivo: enseñar la disciplina laboral, el cumplimiento de horarios y la obediencia a la autoridad. El siglo XX trajo consigo una explosión de nuevas ideas pedagógicas. María Montessori defendió el aprendizaje autónomo en ambientes preparados para el niño. Jean Piaget nos mostró las etapas del desarrollo cognitivo. Lev Vygotsky destacó la importancia del aprendizaje social. Y Paulo Freire abogó por una pedagogía crítica que liberara a los oprimidos. Ya en el siglo XXI, la revolución digital está transformando de nuevo el aprendizaje. Ahora es ubicuo, accesible 24/7 desde cualquier lugar. La inteligencia artificial y los sistemas adaptativos personalizan la enseñanza, mientras que la gamificación y la neuroeducación buscan hacerla más efectiva y atractiva. Durante cientos de miles de años, desde las primeras herramientas de piedra hasta las aulas virtuales, la educación ha sido el puente que nos conecta con lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. La historia de la educación no es simplemente la historia de las escuelas. Es la historia de la humanidad aprendiendo a sobrevivir, a pensar, a colaborar y a imaginar un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para seguir explorando las grandes historias de la humanidad.